Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción 30ª al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil y una fracción 9ª al 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la minuta referida y analizamos a detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de sustento a fin de formular y emitir el presente dictamen. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo segundo, inciso A, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el documento de mérito al tenor de la siguiente metodología. En el apartado 1, antecedentes, se considera el proceso legislativo de la minuta, así como su recepción y turno por parte de la mesa directiva para el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente. En el apartado relativo a 2, objeto y descripción de la minuta, se hace referencia al dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados, así como la propuesta específica por el que se aprueban dichas reformas, que se adiciona una fracción 30ª al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil y una fracción 9ª al 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En el apartado 3, consideraciones de las comisiones dictaminadoras, se expresan las razones que sustentan los acuerdos alcanzados por estas comisiones. En el apartado 4, conclusiones, se propone el acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto. Antecedentes. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en fecha 6 de septiembre de 2016, el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. En esa misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficios número DGPL 63-2-3-1109 y DGPL 63-2-3-1110, acordó que se turnara para su dictamen a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 3495. En fecha 9 de febrero de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas por el que se adicionan diversas al artículo 118 de los artículos ya referidos. Con fecha 14 de febrero de 2017, el Senado de la República recibió la minuta con proyecto de decreto. Con fecha 9 de octubre de 2018, la mesa directiva del Senado de la República acordó que dicho asunto se turnara mediante oficio número DGPL-1P1A-1245.32 a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. El 5 de febrero de 2020, las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado analizaron el contenido y fundamentación de la minuta turnada por la mesa directiva. Objeto y descripción de la minuta. La colegisladora señaló que previo estudio y ponderación del asunto, determinan aprobar la iniciativa que nos ocupa con algunas modificaciones y precisiones que se hacen con el objeto de que haya una mejor redacción y precisar los alcances de la propuesta de iniciativa. Consideran que es deseable evitar la pérdida de telecomunicaciones ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador. A su vez, señaló que es de notarse que los efectos adversos que causan los fenómenos perturbadores son lamentables y se vislumbra la importancia de las telecomunicaciones en tales eventos. Particularmente, la Comisión de Protección Civil
hace notar que en los términos de la iniciativa de Marras, la adición de una fracción que faculte a la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional para promover los mecanismos que eviten la pérdida de telecomunicaciones en la presencia de fenómenos perturbadores es deseable, en lo que corresponde a la reforma a la fracción novena del artículo 118 de la ley ya comentada. Se considera procedente la adición en los términos de la iniciativa, ya que se debe tomar que en cuenta de dichos escenarios las redes de transmisión no se interrumpan por falta de suministro eléctrico. Por lo que las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones presentaron ese proyecto de decreto. Consideraciones de las comisiones dictaminadoras. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos resultan competentes para dictaminar la minuta descrita en el apartado de antecedentes del precedente dictamen. Estas comisiones consideramos de vital importancia llevar a cabo las acciones necesarias para evitar la pérdida de telecomunicaciones ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador. Si bien es cierto la vital importancia de evitar pérdida de telecomunicaciones ante la ocurrencia de tal fenómeno, en la fecha que fue turnada la minuta nadie podía prever que en meses posteriores se presentaría el terremoto del 19 de septiembre de 2017, con un sismo de magnitud 7.1 grados en escala Richter, con epicentro localizado a 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, Morelos. Derivado del movimiento telúrico, el incremento en el tráfico de voz y datos fue sensible en diversos puntos de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, entre otras entidades del país, lo que provocó saturación de las redes de telecomunicaciones, es decir, un número mayor de usuarios al habitual intentó hacer llamadas y enviar mensajes al mismo tiempo. De acuerdo con el comunicado de prensa del Instituto Federal emitido el 22 de septiembre, a 72 horas del sismo, 98% de las redes públicas de telecomunicaciones se encontraban en funcionamiento. Además, 97% de las afectaciones sufridas han sido atendidas y los servicios restablecidos satisfactoriamente. Las principales afectaciones e intermitencias fueron atendidas antes de las 48 horas posteriores al sismo, en donde quedó demostrado que las redes de telecomunicaciones mostraron ser robustas y resilientes. Las principales afectaciones e intermitencias momentáneas a las redes y servicios de telecomunicaciones se debieron a cortes de energía eléctrica, afectaciones a los inmuebles donde se encontraban los sitios de telecomunicaciones, daños a inmuebles aledaños, dificultades para reabastecer de combustible a las plantas de electricidad que alimentan los sitios e incluso debido a cercos de seguridad en zonas identificadas por autoridades de protección civil que en resguardo de las instalaciones afectadas y las labores de rescate imposibilitaron el restablecimiento de las redes de telecomunicaciones. En cuanto a los servicios de telefonía fija y móvil, pasadas las primeras 72 horas se confirmó que algunos servicios que se vieron afectados fueron restablecidos. Se afectaron 75,000 servicios de voz, de los que dentro de las 48 horas siguientes al evento fueron restablecidos 70,000. Por lo que hace a las interrupciones de servicios de datos, de 106,000 afectados, se encontraban en funcionamiento 102,000. En radiodifusión no se reportaron daños serios y las transmisiones fueron ininterrumpidas. En el estado de Morelos, 5 estaciones de radio y un canal de televisión fueron afectados en sus instalaciones. Quinta, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo 136. El Instituto Federal establecerá y garantizará a través de la publicación de normas las medidas conducentes y económicamente competitivas para que los usuarios de todas las redes públicas puedan obtener acceso a servicios de facturación, información de directorio de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros. Conclusiones.
En virtud de las razones expuestas en las consideraciones que forman parte de este dictamen, estimamos que la presente minuta que nos ocupa debe desecharse, toda vez que las modificaciones que se contemplan en la minuta con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, se ven contempladas en las propias leyes y el garantizar el suministro de energía eléctrica no es materia de ninguna. En mérito de lo anterior, nos permitimos proponer a la consideración de esta honorable Asamblea para su deliberación, votación y en su caso, el siguiente acuerdo. Primero, se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. Segundo, archívese el expediente correspondiente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador.